Historia 1. Avan R. Govax. Buenas noches, comunidad. Esto me pasó recientemente mientras manejaba hacia el trabajo en la carretera de Guanajuato a Dolores Hidalgo. Cualquiera que lo sepa sabe que es un camino algo complejo, con muchas curvas, y en su mayor parte, solo dos sentidos. El incidente ocurrió en un tramo avanzado de la montaña, alrededor de las 4 de la madrugada. Para evitar el tráfico, suelo salir a esta hora. Es muy común encontrar zonas con mucha niebla durante este periodo. Como la carretera está casi desierta, se puede conducir despacio y con calma. Ya en la carretera, en una curva, noté a lo lejos a algunas personas caminando por el costado de la carretera. Como esta ruta es muy utilizada por los peregrinos, especialmente en esta época del año, no me pareció extraño. Simplemente reduje la velocidad, encendí las luces de emergencia y esperé el momento seguro para adelantarlos sin causar peligro a nadie. Sin embargo, algo me llamó la atención. No portaban linternas ni ningún tipo de cartel que indicara su presencia. Caminaron en la oscuridad, a pesar de la densa niebla. Al acercarme noté que vestían ropas grises y no llevaban imágenes religiosas ni nada que los identificara como peregrinos, lo cual me pareció extraño. A pesar de esto, seguí adelante. Poco después, para mi sorpresa, volví a encontrarme con el mismo grupo. Tenían la misma ropa, el mismo caminar y estaban en la misma situación, sin iluminación. Reduje la velocidad de nuevo, pensando que podría ser un grupo grande y que habría más gente caminando delante. Continué detrás de ellos durante unos minutos ya que la zona tenía muchas curvas y bajadas pronunciadas. Con poca visibilidad y el riesgo de encontrarse con un coche que venía en dirección contraria, no era seguro adelantarles. Pasaron los minutos y comencé a desesperarme. Decidí acercarme y tocar la bocina para llamar su atención. Pensé que podría hablar con alguien del grupo y pedirle que me dejara pasar. Uno de ellos redujo la velocidad cuando escuchó la bocina y se alejó del grupo. Reduje la velocidad aún más y me alineé con él. Cuando esta persona se paró junto a mi ventana, noté algo aterrador. En lugar de un rostro, solo había oscuridad. No tenía rasgos faciales, como si su rostro fuera un vacío negro. Aún así, sentí claramente que él me miraba. Abrumado por el pánico, aceleré sin importarme las curvas ni la niebla. Después me encontré con el mismo grupo otras veces. Cada vez que los pasaba, veía una de las figuras que me hacía señales para que me detuviera, pero no me detuve. Simplemente aceleró, ignorando los riesgos. Finalmente, después de varios kilómetros de conducir sin parar, llegué a una intersección donde estaba estacionado personal de la Guardia Nacional. Rápidamente me detuve y reporté que había gente caminando sin luces en la calle. Me miraron extraños y dijeron que los compañeros que vigilaban el inicio del camino no habían reportado grupos de peregrinos subiendo a Dolores Hidalgo. Al notar mi estado de shock y desorientación, uno de los agentes bajó del vehículo e intentó calmarme. Cuando logré recomponerme, le expliqué detalladamente lo que había visto y cómo me había encontrado varias veces con el mismo grupo en el camino. Al describir el rostro de la figura, noté que los oficiales habían escuchado algo similar antes. Uno de ellos comentó que un taxista le había dicho exactamente lo mismo la semana anterior. Decidí esperar con la patrulla hasta el amanecer. Cuando el tráfico en la carretera aumentó y la luz del día trajo más seguridad, continué mi camino. Actualmente sigo esta ruta, pero nunca he vuelto a encontrarme con esos peregrinos grises. Historia 2. Visitas de la muerte. Alrededor de 2021, comencé un canal de historias de terror en YouTube. Desgraciadamente no tuvo mucho éxito, pero queda como recuerdo. Desde muy joven siempre he sido fan de estos temas. Después de compartir las historias más cercanas a mi familia y amigos, comencé a buscar historias de otras personas. Fue entonces que mi madre sugirió que fuéramos al pueblo donde nació mi abuelo, en Zumpango, Atlanga, Tlaxcala, pues allí siempre se habían dicho y visto cosas misteriosas. La verdad es que hay buenas historias en este lugar, y tal vez más adelante pueda compartirlas aquí. Salimos en coche sobre las 10 de la mañana y nos dirigimos allí. Llegamos y preguntamos por la señora Esperanza. Ella salió a recibirnos y hacía algunos años que no veía a mi madre, así que estaba muy feliz y nos recibió muy bien. Después de unas horas de conversación, le pregunté directamente si alguna vez había tenido alguna experiencia paranormal en el pueblo y le expliqué por qué estaba interesado en averiguarlo. Ella asintió y rápidamente comenzó a contarnos varias historias. Uno de ellos, para mí el más impactante, es el siguiente, que compartiré en primera persona a partir de ahora. Mira hija, aquí hace muchos años el alumbrado público era muy escaso. Entonces nos levantábamos antes del amanecer para aprovechar la luz del sol. Una mañana me levanté como a las 4 para ir al molino. Mucho frío. Traté de protegerme con un suéter, además de un chal y unos calcetines gruesos,
porque el frío era muy intenso. Tomé mis baldes de maíz y me dirigí al molino, que estaba en la casa de un hombre cuyo nombre ya no recuerdo. Afuera de su casa había una pequeña lámpara que apenas daba luz. Cuando llegué, vi a una mujer parada al lado de la entrada. Era delgada, muy alta, con un largo cabello oscuro que cubría completamente su rostro. Lo más impresionante fue que, con el frío intenso que hacía, iba vestida únicamente con un vestido celeste con flores y unas sencillas sandalias. Esto fue aún más extraño, porque en el pueblo todos nos conocíamos, pero yo nunca antes había visto a esa mujer. Pasé junto a ella y la saludé, «Buenos días». Ella no respondió. No le presté mucha atención y continué. Compré tierra lo que necesitaba, hablé con algunas personas, incluido el dueño del molino, y luego me fui a casa. Unas horas más tarde oímos un alboroto en el pueblo. El dueño del molino había muerto. Uno de sus hijos lo encontró tirado dentro de la casa. Fue bastante impactante, ya que lo conocíamos desde hacía muchos años y yo mismo lo había visto vivo apenas unas horas antes. Unos días después, cuando salí temprano de casa, volví a ver a esa mujer, vestida de la misma manera. Esta vez, ella estaba en la puerta de otra persona. Horas después, quien vivía allí también murió. Y volvió a pasar, otra vecina falleció horas después de que viéramos a esa mujer en la puerta de su casa. Hablé de ello con la familia de ese vecino y todos estuvimos de acuerdo en que posiblemente se trataba de la muerte. Nunca la volví a ver. Vi otros espectros y apariciones, pero nunca a esa mujer. Y esta es la historia que se compartió conmigo, comunidad. Espero que te haya gustado. Volveré pronto para compartir otras, no solo las que me contaron, sino también anécdotas de mi familia y algunas experiencias que he tenido. Espero que os vaya bien y que sigáis disfrutando de las fiestas. Saludos a la comunidad. Gracias por estar aquí. Historia 3. La Llorona de la fábrica abandonada. Buenas tardes comunidad. Escribo desde el hermoso estado de Hidalgo. Estuve días viendo los vídeos y me hice fan. Después de escuchar a tanta gente contarme sobre experiencias paranormales, finalmente decidí presentar una de las muchas historias que mi familia y yo hemos vivido. Quiero contar una historia, aunque se trata más de la ubicación de mi casa. La casa donde vivo fue construida en 1937 por el abuelo de mi padre. Originalmente no era una casa, sino una fábrica de limonada. Mi bisabuelo hacía bebidas y limonadas estilo manzanita. La casa está al lado de un río y debajo de él hay dos manantiales naturales, uno que aún mantenemos limpio y otro que quedó enterrado con las inundaciones de los últimos años. La tierra de mi bisabuelo era enorme, de unas 2 o 3 hectáreas. Con el tiempo dejó de pertenecer a nuestra familia y en el lugar se construyó una fábrica textil. Mi casa está detrás de esta fábrica, y para llegar hay que cruzar un callejón de unos 50 metros. De día o de noche, pasar por allí siempre da una sensación extraña e interminable. Cuando tenía 5 años nos mudamos a casa de mi bisabuela, que vivía sola. Mi madre quería cuidarla, ya que mi padre, siendo camionero, pasaba largas temporadas fuera. Una mañana, mientras mi padre esperaba que mi madre abriera la puerta, escuchó a una mujer llorar dentro de la fábrica abandonada. Pensando que alguien podría estar atrapado allí, gritó, pero nadie respondió. Años más tarde, mi tío escuchó el mismo sonido. Años después, volví a escuchar el llanto. Esta vez, mientras caminaba por el callejón, sentí un escalofrío. Tan pronto como llegué a casa, se lo dije a mi madre. Esta no fue la única vez que sucedió algo extraño. La otra noche, mientras estudiaba, escuché ruidos provenientes de una habitación. Cuando le pregunté a mi madre, nos dimos cuenta de que ambos escuchamos el mismo sonido a pesar de que estábamos en diferentes partes de la casa. Uno de los momentos más aterradores fue cuando vi a una mujer con un vestido blanco flotando en el río. Era algo tan claro que nunca podría olvidarlo. Con el paso del tiempo me fui acostumbrando a estos sucesos. Sin embargo, una mañana reciente, mientras dormía, sentí una presión horrible en el pecho. Cuando abrí los ojos, vi un gato encima de mí. Cuando intenté ahuyentarlo, escuché claramente el sonido de unas patas tocando el suelo, pero no había ningún animal en la casa. Unos días después, mientras escuchaba música por la noche, un grito muy fuerte me despertó. Fue tan real que me hizo dudar de todo. Cuando se lo dije a mi padre, me confirmó que era el sonido de Llorona. Explicó que solo unos pocos pueden oír y que cuando esto sucede, los demás caen en un sueño profundo. No sé qué vive en la antigua tierra de mi bisabuelo, pero estoy seguro de que no es común. Ya sea Llorona o cualquier otra cosa, hay algo muy extraño aquí, a solo unos pasos de donde estoy. Historia 4. Anónimo. Quiero contarles esta historia que me contó la madre de una querida amiga, Nancy. Sucedió en Nochebuena. Recuerda que, cuando era adolescente, era bastante tímida y prefería quedarse en casa. Ese año,
Su familia pasó la Nochebuena con unos amigos y ella decidió quedarse en casa viendo películas de terror. Esto sucedió en los años 80. Ella estaba tumbada en el sofá viendo una película, con su perra Nina durmiendo a sus pies. Hacía mucho frío, así que dejé la cabeza fuera de las mantas. El árbol de Navidad estaba detrás de ella, con las luces encendidas, y tenía el típico Belén mexicano, con el niño Jesús más grande que las demás figuras. Nancy dice que estaba sin dormir y estaba esperando que regresara su familia cuando escuchó un ruido en el techo, como si algo se hubiera caído. Ella sonrió y dijo, ha llegado Papá Noel, pensando que serían los gatos de los vecinos. Continuó viendo la película tranquilamente cuando escuchó ruidos detrás de ella, como si alguien estuviera moviendo las esferas del árbol. Perrita Nina inmediatamente se puso alerta y comenzó a gruñir en esa dirección. Nancy empezó a sentir miedo. Se levantó y vio que las esferas temblaban como si algo las hubiera movido. Pensó que tal vez un gato había entrado por la puerta de Nina buscando comida, así que miró alrededor de la casa, pero no encontró nada. La puerta estaba bien cerrada. De repente, empezó a escuchar pasos en el techo, lo que la puso aún más nerviosa. Encendió todas las luces de la casa y del patio. En aquella época la gente no tenía móviles, así que ella no podía hacer nada. Con el paso de las horas, el cansancio la venció y empezó a quedarse dormida. De repente, sintió un tirón muy fuerte en su cabello. Mientras pasaba la mano por su cabeza, notó que había mechones de cabello en su palma, como si algo le hubiera arrancado mechones de cabello. Se levantó inmediatamente y gritó pidiendo el nombre de su perra Nina. Encontró a Nina escondida debajo de la cama, negándose a salir. Nancy, aterrada, insistió en que se fuera, pero entonces pasó lo peor. Escuchó una voz en la habitación. Era claramente la voz de un niño pequeño que decía, ¿tienes miedo? En ese momento pensó que estaba perdiendo la cordura. Salió al salón y vio todo en calma. Las luces de los árboles todavía estaban encendidas, pero los orbes se balanceaban nuevamente. Al acercarse al Belén, notó algo al lado del niño Jesús. Había un hombrecito, de cara vieja, que la miró y le dijo, mírame, ¿no tienes miedo? Nancy gritó y corrió hacia el dormitorio, encerrándose allí con su perro, que todavía estaba debajo de la cama. Poco después escuchó que alguien llamaba a la puerta. Era la vecina Juanita, una señora amable que vivía sola. Preguntó si todo estaba bien y Nancy, todavía llorando y temblando de miedo, le contó lo sucedido. El vecino entró en la casa, revisó cada rincón y preparó té. Dijo que se quedaría con ella hasta que su familia regresara. Mientras estaban juntos, volvieron a escuchar ruidos en el techo. Nancy pensó que todo estaba en su cabeza, pero el sonido continuó. Sonaba como el sonido de campanas. Juanita salió de la casa y le pidió a Nancy que no se moviera. Nancy la vio orando afuera, mirando al techo. Poco a poco el ruido fue desapareciendo. Cuando llegó la familia de Nancy, Nina finalmente salió de debajo de la cama, moviendo la cola como si nada hubiera pasado. Casi todos en la familia dijeron que sucedió porque ella estaba sola en Navidad, pero el padre de Nancy no se burló. Él, por el contrario, dijo, yo te creo, hija, ya lo vi en el patio de atrás. Aunque las palabras fueron aterradoras, la tranquilizaron un poco porque sabía que no estaba loca. A partir de esa noche, cada vez que salían, se llevaban a Nina con ellos. Ni ella ni el padre de Nancy volvieron a ver al hombrecito. Bueno, espero que nadie más se cruce con este extraño duende navideño, pero por si acaso, revisa tus belenes antes de acostarte. Felices fiestas y muchas gracias por escucharnos. Que tengas una gran noche. Historia 5, S. Salazar. Hola comunidad, mi familia y yo recordamos algunos de nuestros años cuando íbamos a ver a la Virginita. Por problemas de salud de mi madre ya no podemos hacer esto, pero es una parte muy importante de nuestra historia familiar. Siempre hubo algo que pedir, desde mis bisabuelos, y también siempre hubo cosas por las que estar agradecido. Esa fe, en muchos momentos, mantuvo un poco de esperanza en mi familia, especialmente en los momentos más difíciles, cuando estábamos en situaciones de pobreza. Pensar que había una madrecita en todos nosotros, que nos veía sufrir, pero nos cuidaba, era lo único bueno que a veces podíamos sentir. Desde niño recuerdo haber hecho peregrinaciones, la mayoría de las veces en camiones de gente de aquí de la región, que colocaban a los niños en la caja de carga, pero luego me sentí animado a caminar, y aunque fue muy cansado, me gustó ir con mi abuela, que en paz descanse, y con mi madre también. Como digo, esto pasó poco antes de la pandemia, en la última peregrinación que hicimos. Casi no fui, pero al final logré llegar al pueblo para acompañar a mi madre. Íbamos con un grupo de personas enfermas o mayores, y íbamos despacio pero con seguridad. No había manera de que alguien en ese grupo no llegara. Eso es lo que parecía.
A veces nos quedábamos demasiado atrás y algunos jóvenes en bicicleta regresaban para ver cómo estábamos. El camión de protección no estaba muy lejos. Ya era de noche y había una fina niebla, pero podíamos ver a unos 50 o 60 metros de distancia. Allí pudimos ver el camino. Estaba bastante tranquilo, así que no había mucho de qué preocuparse. La gente del pueblo ya sabía que íbamos a salir de allí y que el camino estaría lleno de peregrinos. Lo difícil sería, horas más tarde, cuando nos pusiéramos en camino. Fui con mi madre, allá atrás, con su pierna mala. Constantemente miraba si había una luz al fondo, un auto distraído, para poder señalar con la linterna. Pero no pasó nada, no pasó nada. Parecía que estábamos completamente solos en ese camino. En uno de esos momentos, cuando miré hacia atrás, vi a una señora en la niebla. Parecía que quería alcanzarnos, pero apenas podíamos ver su silueta. Mira que viene alguien, mamá. Déjame señalar con la linterna para que nos vean. Mi madre me miró y me dijo que siguiera adelante. Me sorprendió que ella me dijera eso, pero pensé que tenía sus razones. Alguien no lo leyó bien o algo así y de todos modos volví a cada mouse. De repente, vi a la señora más cerca, luego la pérdida de visión a medida que la niebla se espesaba. Ya no sabía si estaba a 60 metros o si estaba a 20 metros, o si casi nos alcanzaba. De repente, mi madre se dio vuelta y no se veía nada más que la niebla frente a nosotros. Recuerdo bien que mi madre me preguntó si sentía que alguien era muy cercano, y sentí algo, pero era difícil de explicar, sobre todo contarlo ahora, años después. La verdad es que sí, lo podíamos sentir, había alguien en la niebla, detrás de nosotros. Algunas personas más adelante se dieron la vuelta, porque estábamos unos metros detrás, y preguntaron si todo estaba bien. Por suerte, en ese momento aparecieron jóvenes con bicicletas. Les dije que una señora parecía querer alcanzarnos, pero ya no la vimos. Dijeron que mirarían, pero les advertí que la señora parecía extraña y les pedí que tuvieran cuidado. Se alejaron en bicicleta, hacia la niebla, y pronto perdimos de vista las luces de las linternas que llevaban. Un grito horrible vino desde atrás. Todos guardaron silencio, asustados. Allá atrás ya no podía ver nada. Un hombre les gritó a los jóvenes y después de unos segundos alguien respondió pidiendo ayuda, queriendo que nos acercáramos. Volvimos a buscarlos mi madre y yo y encontramos a los dos jóvenes ayudando a la señora, era la misma que había visto antes. Ella se desmayó al lado del camino. De repente la niebla desapareció y llegó un camión que seguía a los últimos peregrinos trayendo un botiquín de primeros auxilios, con el que todos ayudamos a la señora. Mi madre preguntó dónde estaba la niña con ella y no entendí hasta más tarde, cuando me di cuenta de que se refería a la niña que venía con la señora. Le dije que no había nadie con ella, pero mi madre dijo que sí, que pensaba que eran demonios, que estaban ahí para asustarnos e impedirnos llegar hasta la Virgen. Me dijo que cuando miró hacia atrás y le pidió que no les hiciera señales para que nos alcanzaran, vio a la niña flotando al lado de la señora. Intenté creer que mi madre estaba cansada o tenía una imaginación hiperactiva, pero luego escuchamos a los jóvenes discutir. Uno de ellos juró que la señora simplemente se estaba metiendo entre los arbustos al lado del camino, perdiéndose entre ellos, como si quisiera esconderse, pero el otro dijo que no estaba sola, que una chica la sostenía de la mano. La mano. Cuando la señora despertó, empezó a llorar de alivio, o tal vez de miedo, o todo mezclado. Nos agradeció que volviéramos por ella, y dijo que se había ido tarde porque su tío estaba muy enfermo, y decidió hacer la peregrinación para pedirle a la Virgen. Cortó un camino y dijo que allí apareció una niña entre los árboles, preguntando a dónde iba, pero sin acercarse mucho. La señora le dijo que iba a encontrarse con los peregrinos y la niña pidió acompañarla. La señora no dijo nada, asustada, pero la niña le dijo que su madre estaba allí, que se había perdido y que tenían que localizarla. Ella aceptó, pero la niña siguió sin acercarse. La señora siguió a la niña por unos metros, pero empezó a sentir que lo que la seguía era algo extraño. La niebla comenzó a formarse y ya no podía ver el camino, pero se dio cuenta cuando pisó el asfalto que estaba cerca de la carretera. Aceleró el paso tanto como le permitieron sus piernas doloridas. Mientras trabajaba tanto nos vio de lejos o creyó vernos, nos gritó que esperáramos, pero la niña se adelantó. Nunca escuchamos esos gritos. Por aquí, dijo la niña. Ella se acercó y la agarró por la muñeca. Sígueme, es por aquí. La señora ya no podía ver nada, la niebla era muy densa, pero su visión también se estaba volviendo negra. Se sintió mareada, y pronto se dio cuenta que estaba pisando tierra, algo que la sacó del camino, pero no podía hacer nada, estaba como en trance. Comenzó a orar, estaba desconcertada,
y de repente meneó la cabeza, entrecerrando los ojos para salir de ese sueño en el que estaba cayendo. Dice que lo que vio, mientras la llevaban al campo, fue una figura con cuernos. Luego gritó, más fuerte que nunca, y eso hizo que los chicos de las bicicletas se dieran vuelta y vieran. Todos teníamos miedo de oírlo. Le preguntaron a la señora si quería regresar, pero ella dijo que no. Eso, más que nada, le hizo saber que tenía que seguir adelante. Ella no era una mujer de fe como mi madre, mi abuela, ni como todos los peregrinos, era una mujer que dudaba. Pero ver lo malo, sentirlo, esa quemadura en el cuello, le hizo saber que lo bueno también era completamente real. Así lo viví yo, te lo diré hoy. La perspectiva de mi madre es quizás más interesante cuando habla de esto. Me aterra cuando escribe sobre esa niña flotando, a unos centímetros del suelo, avanzando hacia nosotros, a través de la niebla. Comunidad, todavía estamos aquí. Gracias por seguir escuchando y espero que compartas lo que piensas de esta historia. Sé que hay creyentes y no creyentes aquí, en la comunidad, y no se trata de entrar en discusiones ni de ofender las creencias de nadie. Más que eso, queremos saber qué piensas sobre esta historia en particular, tus teorías, explicaciones o experiencias similares, si es así. Historia 6. Anónimo. Era una tarde hermosa, con una lluvia ligera que me hizo sacar los rulos, blanco y negro, y mi marido fue muy paciente conmigo, como siempre, no me apuraba. Los últimos rayos de sol desaparecieron, pero pensamos que no habría muchos problemas para regresar. Es decir, si hubiera sido una cuestión de inseguridad, robos o presencia de grupos criminales, nuestro amigo nos habría avisado claramente. Tomamos el camino de regreso, entramos en la parte más estrecha, conduciendo con mucha precaución. Apenas unos metros antes de entrar a esa parte rodeada de vegetación muy densa, vimos un camión de carga detenido con las luces encendidas. La mitad del camión quedó fuera de la carretera. Pasamos lentamente, como apenas nos habíamos dado cuenta, y miramos las luces del interior del camión, que estaban encendidas, y había una pareja, un chico y una chica de unos 25 años. Estaban muy asustados, pero no pidieron ayuda, a pesar de que nuestras miradas se encontraron. Tampoco paramos, porque no nos parecía adecuado, en una situación como esta, por nuestra propia seguridad. Desafortunadamente, los tiempos actuales han hecho que sea menos probable que ayudemos. Seguimos muy despacio y la lluvia se hizo más intensa. La visión era difícil, a pesar de que teníamos las luces altas encendidas. Algo golpeó el camión, algo pesado, como si algo hubiera sido arrojado o algo caído de un árbol. Fue tan fuerte que nos confundió y mi marido tuvo que parar por completo, aunque le pedí que no lo hiciera. Dijo que solo iba a echar un vistazo para ver si todo estaba bien o si se había caído algún animal. Abrió la puerta y salió medio cuerpo. La camioneta era alta y tenía una canasta arriba, en la parte trasera a un lado. Dijo que vio algo en ese momento, pero con la oscuridad y la lluvia era difícil distinguirlo. Lo único que pude decir fue que era un objeto redondo y oscuro. Le pareció oír algo, pero justo en ese momento grité, alguien corrió delante de nosotros, delante de la camioneta. Pude verlo, pero estaba muy borroso. Parecía ser una figura envuelta en una bata, pero no pude ver más. La luz no llegó a los hombros de la figura. Mi esposo subió rápidamente a la camioneta y ahora aceleramos para salir de allí. Minutos después finalmente salimos a la carretera principal y en una gasolinera nos detuvimos para ver que había caído en la cesta. Sin embargo, no quedó nada, solo mucho barro. Mi esposo no entendió cómo salió de la canasta, pero decidimos continuar hasta la casa de nuestro amigo. Cuando llegamos ya estaba preocupado. Dijo que estaba a punto de salir a buscarnos. Le contamos lo que habíamos vivido y él simplemente nos dijo que todo estaba bien, que lo importante era que ya estábamos en casa. Intentamos preguntar más sobre su advertencia, sobre lo que había pasado, pero no nos dejó. El resto del fin de semana fue tranquilo, y la experiencia solo se volvería mucho más aterradora 1 año y medio después, cuando regresamos a ese pueblo con nuestro amigo. Esta vez decidimos desayunar en un pequeño lugar al costado del camino antes de llegar a su casa. Estábamos hablando con una señora y terminamos hablando de leyendas. Un camionero estaba hablando con ella y cuando se fue seguimos con el tema. Somos bastante aficionados a lo paranormal. Nos contó que el camionero hablaba de conocer a una leyenda local, aunque ella no lo creía del todo. Sin embargo, muchos conductores hablaron de algo ocurrido en las noches de lluvia. Dicen que hay una bruja en un camino cercano que lanza su cabeza a los camiones, y cuando se detienen, comienza a dar vueltas alrededor de los vehículos mientras escuchan las risas que salen de su cabeza.
Ella dijo esto y añadió que se trataba simplemente de creencias de los camioneros, como la de estar siempre atentos en la carretera. Sin embargo, para nosotros no fue solo eso, porque, en retrospectiva, lo que vivimos fue en un camino muy cercano a allí, algo sumamente similar a esa historia. Solo de pensar en la imagen de una bruja en la oscuridad, bajo la lluvia, arrojándonos la cabeza, sé que puede parecer infantil, pero es la imagen más aterradora que mi mente puede imaginar, imagen que espero muy pronto poder olvidar.